A mensagem Assim, assim, de eu número não tenho 9. sim. Estamos no meio de uma conferência internacional na Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que nos acompanham pela internet, pelo Instituto Vida para Todos. Amén. Gracias a todos los hermanos que están acá, los hermanos que están en internet, O para el centro Instituto Vida para da Todos. obra de Deus, El tema general es em Cristo, el Cristo centro 9, conector de la obra de em Dios. Cristo tudo Mensaje se 9. mantém En Cristo conectado todo e unido. se mantiene conectado y Leitura unido. da Bíblia, Colossenses capítulo 1, Lectura de la Biblia, versículo Colosenses capítulo 1, 13 a versículo 17. del 13 al 17. Hoje de manhã nós tivemos a apresentação sobre o núcleo energético Hoy día hablaremos da sobre obra el do núcleo Senhor. energético de la obra del E Señor. esse núcleo energético da obra do Y Senhor ese núcleo energético de la obra del está Señor cada vez mais está cada vez sendo más afunilado. descendiendo, Inicialmente eu eh, pensei nos jovens descendiendo en la maduros, cantidad de años. Yo antiguamente pensaba en los hermanos más nós estamos maduros, vendo os jovens mayores, adolescentes até pero hoy día en esta adolescentes estamos viendo sendo los usados pelo jóvenes, Senhor, los adolescentes y os los testemunhos preadolescentes siendo que usados por el Señor. Los foram testimonios de ellos, emocionantes. emocionantes, Irmãos e irmãs me y escreveram, hermanos y hermanas muitos me choraram, escribieron, muchos todos lloraron, ficamos impressionados com o todos que o quedaron Espírito está fazendo impresionados por lo que nessa el Espíritu geração de está haciendo adolescentes e en esta generación de pré-adolescentes. adolescentes y Imediatamente, preadolescentes. irmão, já soube que Inmediatamente yo igrejas supe já estão procurando eh, casa para que alugar, varias iglesias para están novas buscando casas casas para para arrendar, adolescentes. para que haya nuevas casas para adolescentes. Irmãos, isso é maravilhoso. Hermano, esto es Quando Deus fala, maravilloso. quando Cuando nós Dios habla, percebemos que o Espírito está cuando agindo nosotros na percibimos que el direção, Espíritu nós não está devemos hesitar actuando en la e nem dirección, devemos no demorar debemos dudar para reagir. y Vamos tampoco pôr em debemos obras imediatamente. demorarnos en actuar. Vamos a poner esto en obra Se nós inmediatamente. demorarmos, as dúvidas Si começam a nosotros entrar nos demoramos, las dudas comienzan a entrar nós acabamos nos acomodando y em nossa nosotros zona de acabamos conforto. acomodándonos en nuestra zona de conforto. Mas graças a Deus, nós hoje Ah, estamos com um gracias a espírito Dios, diferente nosotros hoy día estamos con un e eu espíritu preciso diferente também trazer o Senhor de volta. Todos y nós estamos ansiamos nosotros a todos vinda do Senhor. con un deseo de Cada traer dia nós al precisamos Señor de ser vuelta, disponível. A con, igreja precisa ser y edificada. para que eso sea As posible, pessoas precisam la ser iglesia salvas. necesita ser Precisam ser santificada, cuidadas. necesitamos E também mais traer más continentes personas de precisam ser las calles, alcançados. necesitan ser cuidadas Mais y necesitamos también ir a más cidades continentes precisam eh, ter vidas de y igreja más adequadas. ciudades, necesitan también Irmãos, tener más la vida adecuada de la vida de la iglesia. agora nós podemos contar Tenemos muchos que não hacer, só com as pero mentes ahora ya no brilhantes solo contamos nós con, podemos contar dos valentes de Davi, dos irmãos podemos mais contar con los jovens, valientes de David, mas nós con podemos algunos contar jóvenes com más todos os jovens. maduros. Estamos Ahora podendo ya podemos contar contar con todos los com jóvenes, estamos pudiendo pré-adolescentes, contar con adolescentes, crianças. preadolescentes, A hasta nuestros igreja niños. Aleluya. realmente está El formando Señor um realmente exército está formando funcional. un ejército formidable Por entre isso, nosotros. irmãos, Es por eso, as hermanos, autoridades tentam que las puertas del Hades, tentam aunque nos atacar, intenten atacarnos, aunque nós intenten declaramos que com o intimidarnos, Senhor más nosotros a vitória declaramos é que certa. con el Señor nuestra victoria es Não segura. estamos, nunca seremos No estamos y intimidados nunca seremos intimidados pelas ameaças. por las Ó amenazas. Senhor Jesus, Oh Señor de Jesús. lado ficamos firmes Por un lado, que vestindo a estamos armadura de Deus, firmes, vistiendo toda la armadura de Dios, y por otro avançamos lado, atacando, nosotros avanzamos ganhando território atacando, com a espada do ganando Espírito, territorio que con é la a espada del palavra Espíritu, de Deus, a que es palavra la palabra de Dios, profética. la palabra profética. Irmãos, eu, no meu Hermano, yo entusiasmo, en mi entusiasmo, cometi um pequeno erro quando eu falei yo sobre cometí un pequeño número error 9, cuando hablé de Números capítulo o 9, mandato do Senhor. la Eu estava palabra tão entusiasmado que mandó el Señor. eu falei que o mandado em original
Y yo dije que el mandado, Mas a voz que la palabra do mandato Senhor. era la voz del Señor, pero no, es Então, la boca del o Señor. povo de Israel fazia Entonces el segundo pueblo de o Israel hacía mandado, según ou seja, el mandado, a el boca mandato, do Senhor. o sea, según la boca de Então, Dios. quem é a boca do Senhor? Entonces, ¿quién es la boca de Dios? Era Moisés. É? E segundo a mão Y do Senhor según por intermédio eh, de Moisés. Por isso, irmão, nós damos eh, graças a Deus también era la mano de Dios por el intermedio de que Moisés. para Entonces, le podermos damos gracias al Señor porque tenemos un Dios que habla con nosotros. como os ídolos. No tenemos un Dios mudo como los ídolos que son Nosso mudos. Deus, ele Más fala nuestro conosco, Dios, ele usa Él os seus habla con profetas nosotros, e Él nós usa su podemos profeta ter y a nosotros boca podemos do Senhor tener para ouvirmos a la sua boca voz. del Señor para poder escuchar la voz del Señor. Correção, né, para os Solo irmãos, quería hacer esa corrección para que los hermanos maneira pudieran correta daqui para frente. hablar de una manera correcta de aquí en Povo de adelante. Deus tem a boca do Senhor. Nosotros tenemos, hermanos, Irmão, nós el pueblo de estamos Dios tiene la boca de Dios. propriamente dita na continuação do livro de Colossenses. Bueno, vamos a continuar leyendo É quem conecta, el libro de Colosenses, conecta donde Cristo o homem com a verdade. conecta al hombre con Dios. Ele é a única realidade Él es la única realidad que Deus tem para preencher a que igreja Dios tiene até para llenar la a iglesia plenitude de Deus. hasta la plenitud de Dios. O Senhor nos Por eso, revelou hermanos, el Señor nos reveló coisa tremenda que do una cosa livro de tremenda, Efésios que del libro de Efesios a el ver Espíritu nos lleva a poder disfrutar de un río de la gracia. o caminho para a árvore da vida para o homem foi fechado no jardim do Éden. El camino para el árbol de la vida fue cerrado en el jardín del Edén. Ele A enviou seu Dios, filho, Él veio aqui envió à a su terra Hijo, para morrer vino por aquí a la nós, tierra para abrir um para morir caminho por de nosotros, volta, para para nós abrir un podermos camino de a graça de vuelta, Deus para que no como a disfrutáramos, fonte de nosotros vida. disfrutáramos de la gracia de Dios como la fuente de agua de vida. Es Samaritana, difícil para la mujer aquele que bebia da samaritana água do poço de Jacó, que tornará quien a ter bebiera sede, del agua mas aquele que beber da del água que eu lhe pozo de der, Jacob volverá a tendrá sed, haverá uma pero fonte nele cualquiera que bebiere del agua que yo le de daré, vida eterna. que yo le diere, en él será una fuente que salte para la vida eterna. Y también él dice en Juan capítulo 7, 37 a 39, versículo 37 al se alguém tem 39, sede, venha a mim si e alguno beba. tiene sed, Quem crê em venga a mim, mí y do beba. seu Quien interior creyere en fluirá mí, de su rios de interior água viva. fluirán Isso ríos ele de está agua viva. falando ao Esto lo Espírito dice con que havia de respecto al receber os que Espíritu crescem. que habían de Porque recibir tudo aquellos isso que havia creyesen sido en él. feito, não havia sido Pues el dado, Espíritu porque Jesus havia que morrido. había en ese momento no había sido dado, porque aún Jesucristo no había sido glorificado. Más, O nosso Senhor alabado morreu sea el numa cruz Señor, nuestro Señor murió en una cruz para para Deus realizar la redención, perdoar os nossos para que pecados Dios pudiera perdonar nuestros e pecados resgatar de y volta también pudiera para rescatarnos de bebermos vuelta dessa água da para vida. poder beber de esta E agua não de la só vida. para saciar nossa sede, Y no solo para mas saciar nuestra tornar sed. cada de nós uma Dios fonte desea volver a vida cada uno de nosotros eterna una e também fuente Deus que quer salte fazer en de él cada un de nós agua de vida uma eterna y condição que de pueda rios hacer de de cada água uno de viva nosotros para también tornar una fuente por donde outras pasen estos pessoas. ríos de agua viva No livro de para Efésios nós vemos que que Deus alcancen a otras quer personas. tornar cada de nós Entonces canal vemos que Dios quiere colocar, não Dios quiere hacer a cada uno de nosotros não apenas eh, recebe e não supre, pasar no solo por el mar mas fazer muerto. de nós Dios quiere canal hacer de nosotros un da canal água da graça para de la agua de resgatar la pessoas gracia das para trevas rescatar a las e levar essa personas água da graça eh, para subir y até poder nós. llevar esta agua para poder Glórias a subir a las Deus. personas. Por quê? Gracias a Dios. ¿Por Porque qué? quando o homem, Porque enganado cuando el hombre, pela engañado serpente, por la serpiente, ele pôs a dúvida na cabeça do él homem puso duda en la com a cabeza del palavra de hombre Deus, é o que ele continua para con la fazendo hoje. palabra de Dios, que es lo Quando que você tem continúa él dúvida, haciendo hoy. você não consegue Y cuando receber a água da graça. tú tienes dudas, tú no puedes recibir el agua del río de la gracia. Entonces, ¿qué acontece? Foi enganado, El hombre se entonces fue desconectou de engañado Deus. y se desconectó de Dios. Desconectou de Deus, Y en el momento que se desconectou da desconectó, realidade desse universo. se desconectó de la realidad del universo. Encheu-se de Y nuestro ser se llenó o pecado de un vacío. e a
y el pecado entró, y la muerte pasó para el mundo, y la muerte pasó para todos los hombres, porque todos pecaron. Y esta es la razón por la cual el hombre tiene un vacío en su interior, que no es llenado con nada de este mundo. Por más que una persona haya tenido éxito en su vida en la tierra, haya tenido mucho suceso en su trabajo, el dinero, hermanos, no llena el vacío. Las realizaciones del trabajo, del conocimiento y la sabiduría tampoco nos llenan este vacío, el que está en el corazón del hombre. Los placeres del pecado no llenan al hombre. Nada llena el vacío que está dentro del hombre. Por eso, hermanos, esta sensación de vacío permanece en el interior de todos los hombres. Pueden tener seguridad que aunque hay un hombre bien vestido en la calle y si tú vas a él y oras por él, él tiene un vacío en su interior. Si él no reconoce, algún día el Espíritu le va a mostrar a él que él necesita en la verdad de ser reconectado con Dios. Y hoy día la reconexión con Dios, Dios nos dio un camino tan simple. La palabra de la fe está cerca del hombre. Está en la boca del hombre. Está en el corazón del hombre. Con el corazón se cree. ¿Sí? Con su corazón. Si el hombre cree con su corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que con su boca confesare que Jesucristo es el Señor de todo, él será salvo. La reconexión, hermano, es tan simple. No necesita pagar penitencia, no necesita subir 100 escalas de rodilla. Es tan simple. Basta creer en su corazón y confesar con su boca. Y esa persona es reconectada con Dios. Al nivel espiritual, a un nivel de la nueva creación. Oh, Señor Jesús. En el libro de Eclesiastes que yo leí, nos revela que las cosas legítimas del hombre que busca en su vida, así como el trabajo, así como realizaciones, hermano, aún así, sin Cristo, como la realidad, la vida continúa vacía. El casamiento es algo legítimo. Tener una familia es algo legítimo. Trabajar para cuidar de su familia también es algo legítimo. Tener propiedades, tener riqueza, buscar alegría, felicidad, todo son cosas legítimas que el hombre busca. Y no hay nada de equivocado en eso. Mas, hermano, sin Cristo, nada es realidad. Esa búsqueda nunca va a encontrar la satisfacción. Pocos perciben que las cosas buenas del hombre, en la ausencia de la verdad, todo pertenece en la esfera de la vanidad, sin la realidad de Cristo. No sé si usted está entendiendo lo que yo quiero decir. Hasta las cosas que usted piensa, en la cultura humana, con sus filosofías, hermano, la cultura humana no es una cosa mala, es una cosa buena. La filosofía humana no es algo malo, es bueno. La tradición de los hombres, normalmente recibimos la tradición de los padres a los hijos, siempre de las cosas buenas. Hijo, trabaja con sus manos, sea honesto. Hijo,
Sempre Nunca fale a verdade. mienta. Filho, Siempre hable la obedeça seus verdad. pais. Seus pais Hijo, querem obedece a su sempre padre. o bem para você. Tu padre siempre Filho, quiere lo mejor para trabalhe com usted. as suas Hijo, próprias mãos, não roube. trabaje con sus propias manos, no Não ganhe robe, dinheiro fácil. Não é no assim? gane dinero São essas fácil. ¿No pequenas es así? coisas. Nós vamos Son esas passando de pequeñas tradição em cosas tradição, de pai para que filho. nosotros vamos pasando A de tradición en política, a tradición filosofia, a los não são hijos. coisas ruins, não são. São Entonces, la coisas boas. filosofía, las É a tradiciones vida humana. no son cosas Tudo, malas, son tudo cosas isso, buenas. irmãos, é o que Colossenses Que todo chama esto, de hermanos, rudimentos do es lo mundo. que los colosenses São habla coisas de los básicas, rudimentos del mundo. regras Son básicas cosas da básicas, vida. Irmãos, reglas básicas de la mas vida. nenhuma dessas coisas Hermanos, más ninguna de estas cosas é realidade. es Porque realidad, continuam sendo vaidades. porque continúan Sem siendo Cristo, vanidad. irmãos, Sin Cristo, a sua boa índole, a sua eh, bondade, su buen querer, su bondad, seu amor. su Você já amor, percebeu isso? Sem usted ya Cristo, percibió eso. Sin até Cristo, isso é vaidade. hasta eso es vanidad. As, re- as regras humanas La regla humana tais de como buena conducta, não tales fazer como determinadas coisas no hacer determinadas fazer cosas outras coisas certas y segundo os hacer otras ensinos cosas humanos. ciertas Para quem según Cristo los veio, enseñamientos humanos. irmãos, essas regras são boas. Hermano, esas reglas son Mas buenas, essas regras sem Cristo, mas esas reglas sin Cristo, com o uso, se como destroem. uso, Isso se está em destruye. Colossenses 2. Abra sua Bíblia. Y eso está en Colosenses 2. Só Vamos a para buscar ahí conhecer Colosenses 2. o que o livro de Colossenses fala. Capítulo Solo para conocer qué es lo que el libro del Colosenses habla. Capítulo 2, versículo 20. morrestes com Cristo. Sí, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Como ¿Por vivistes qué? no mundo, Como si vivieseis en el someteis mundo, os sometéis a preceptos não manuseie tales como no manejes, toques aquilo, ni gustes, não toques aquilo ni aún no toques, segundo os preceitos según, e doutrinas según dos los homens. conceptos y doctrinas de los Coisas hombres. boas. Paulo não está se Hermanos, son referindo cosas a buenas. coisas ruins. Pablo no está refiriéndose a cosas malas. Él no está llevando al hombre a practicar cosas malas, no. Pois que todas estas coisas, irmãos, com o uso se destroem. Pero todas estas cosas con el uso se destruyen, se destruyen. Anos La verdad que lo único que permanece por toda a eternidade. es la verdad, porque la verdad va a permanecer por toda la eternidad. Más las reglas de conducta humana se destruyen a sí mismas. La buena filosofía, las buenas culturas, las buenas tradiciones humanas, un día se van a acabar, porque son vanidad. Tais coisas com efeito têm aparência Tales de cosas sabedoria. tienen como apariencia de sabiduría, Sabe quando uma pessoa começa a así como de conduta, como una persona empieza a practicar boa eh, filosofia para viver, buenas tradiciones de cultura, livro de autoajuda, como eu ha leído libros de autoayuda, com minha mulher, com meu marido, cómo relacionarse con una mujer. isso tudo, Y, irmãos, é muitas vezes hermano, culto de esto si mesmo. todo es culto de sí mismo. Tá vendo como a minha família é a melhor família do mundo? Esta es la mejor, así como, claro, decir, esta es la mejor familia del mundo. É o casal perfeito que nunca briga. Não existe, não. Es Esse não tem, não. como un matrimonio que nunca pelea. No, hermano, eso no existe. Antes da queda. Si hubo, solamente hubo antes de la caída del hombre del jardín del Edén. E o homem passa a se elogiar. Ele acha Y, que ele consegue atingir num nível y el hombre piensa que él, por sí mismo, puede llegar a un nivel que otros humildade. no consiguen llegar con un culto de falsa humildad. Ele consegue, como é que fala? Ele consegue prender, né? Privar a sua carne. Ahí él consigue privar su carne de los deseos carnales, de la sensualidad. Através de autocontrole. Él consigue a través de autocontrol. Funciona? ¿Autocontrol funciona? Pode ter valor temporal. Puede tener un valor temporal, Valor eterno. más, hermano, no tiene un valor eterno. No,
no es real, no es la verdad. dentro da esfera da falsidade. Continúa dentro de la esfera de la falsedad. Por isso, irmãos, até mesmo Por eso, você hermanos, que está servindo ao Senhor tantos anos na igreja, este hermano que se ha puesto que lleva tantos años sirviendo en la iglesia, você tenga você é uma cuidado. irmã Usted es un obediente, buen hermano responsable, una buena hermana obediente. Usted es un buen joven, fazer coisas erradas, busca no hacer cosas equivocadas. que tem Usted es un carisma líder en la na iglesia, igreja, tiene que carisma, todos gostam de você, porque você sempre fala que todos palavras gustan de ti, agradáveis, sempre ajuda porque muitos usted irmãos, siempre habla palabras muitos casais te agradables. procuram para conselho, para Los consulta. matrimonios te buscan a ti para Até consejo. isso Hermano, pode tenga ser cuidado esfera porque vaidade. hasta en eso Pode ser, puede haber pode estar na vanidad, esfera puede estar en la da esfera falsidade. de la falsedad. Quando nós Cuando nosotros apresentamos aos líderes eh, cristãos, alguns pastores, aquele livro presentamos, em que nós temos os, como é que é? Os perigos do lado bom da alma. Irmão, às vezes os pastores pegam aquilo, falam, Pedro, los pastores toman esto y nunca dicen, Pedro, soube disso. yo Nunca nunca supe pensei eso. que no lado bom da minha alma pudesse ter Que problemas. en mi Lado lado bueno del bom alma da nunca alma pensé que podría tener pode estar problemas. dentro da esfera da vaidade. Hermano, eso puede estar Isso, dentro de la esfera irmãos, está de dentro la vanidad. da Bueno, vaidade. todo en la esfera, todo sin Cristo está en la esfera de la vanidad. Você Tenga pode cuidado con eso. estar servindo ao Usted Senhor puede, até o Senhor voltar enganando-se a si mesmo. Por usted isso, hermano puede irmãos, estar viviendo toda una vida hasta que el Señor vuelva, engañándose confie na a sua usted mismo. Hermano, por capacidade. eso Não no confie confíe no en seu usted, no autocontrole. confíe en su Não capacidad, confie no na confíe sua en su autocontrol, bondade, sua no confíe en su mansidão. bondad, Você é um bom homem, todo en su, mundo gosta de en você. su Não confie mansedumbre. nisso Ah, não. usted es un buen hombre, todo el mundo Confie cree na en usted. palavra do No, Senhor. no confíe en eso, confíe en la palabra del Meditando a Señor, palavra. confíe en la inmersión de la Confie palabra, praticando a palavra. confíe Isso é a única coisa que practicando nos la palabra. segurança, Hermano, que nos es lo transfere de único que esfera. nos da seguridad y nos transfiere de esfera. Precisamos de uma transferência de esfera. Necesitamos de una transferencia de Não é uma esfera. transferência de conduta. Não é uma mudança de comportamento, porque muitos de nós temos comportamentos bons. Muitos de nós temos condutas louváveis. Temos ou não temos? Mas pode ser que tudo isso ainda esteja na esfera da falsidade. Só Cristo é a verdade. Só Cristo é a realidade. Por isso, irmãos, eu escrevi aqui no meu esboço, nessa mesma linha, estão a nossa humildade, mansidão, bondade, sem a realidade de Cristo, podem nos enganar, fazendo-nos pensar que vivemos em um bom padrão cristão. Os irmãos até admiram, mas geralmente, irmãos, é uma fachada. Da mesma maneira, os líderes da igreja podem usar sua capacidade para servir os irmãos, com o seu conhecimento bíblico, com a sua eloquência, ou com a sua personalidade atraente. Ele atrai muitas pessoas, grudam nele como formiga no açúcar. E o seu carisma em conquistar o público, tudo isto pode ser muito prejudiciais. Essas coisas podem ser muito prejudiciais, irmãos, na obra de Deus, se estiver na esfera da falsidade. Irmãos, a única solução, a única segurança, irmãos, da gente mergulhar na palavra da verdade, nos encher, permitir que Deus nos encha com a realidade divina. Ó Senhor Jesus. Por isso, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Ele nos libertou do império das trevas
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Irmãos, essa palavra transportou é a chave. Se você daqui para frente procurar praticar o bem, mas ainda está no império das trevas, se você procurar mudar de conduta, você falar para a tua mulher, daqui para frente, nunca mais vou fazer aquelas coisas que desagradam. E a esposa fala para o marido, eu também prometo ser uma boa mulher em casa. Ainda na esfera do império das trevas, irmãos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não acredite nisso. Mas, irmãos, precisamos ser transportados. Ele nos transportou. Cristo é esse caminhão de mudança. Cristo é esse transportador. Cristo é quem nos transfere de reino. Cristo é o centro conector da obra de Deus. Vamos chamar Cristo para fazer a mudança? Diz que mudança, liga. Ó Senhor Jesus, me socorre. Senhor Jesus, eu confiei demais na minha bondade. Eu confiei demais na minha mansidão. Confiei demais no meu autocontrole. Eu mantive uma fachada linda de um bom cristão, um bom casal, boa família para os outros. Mas eu não estou aguentando mais. Senhor, socorre. Manda o caminhão de mudança. Donne-moi un camion. O Senhor imediatamente vai estacionar um caminhão na sua frente. Le Seigneur, il va te donner le chemin. Esse caminhão é a palavra da verdade. Ce camion, c'est la parole de la vérité. É um veículo que vai te transportar. C'est un véhicule qui va te transférer. Vamos fazer a mudança de reino. Faisons-nous la transférence de royaume. Para nós temos qualificação para fazer mudança. Precisou haver a redenção de Cristo. Parce qu'il a eu la rédemption de Christ. Temos a remissão dos pecados. Dans lequel nous avons. Se não tivesse acontecido antes a remissão dos pecados pela redenção, isso é, se Cristo não tivesse morrido por você e você ter crido em Cristo e na obra redentora dele, irmão, você não teria. Hermano, usted no tendría la cualificación para ser llamado hijo de Dios. Pero tú hoy día tienes cualificación. Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Confío en la obra de Redentor, que Dios resucitó dentro de los muertos. Y de ahora en adelante, Cristo es mi Señor. Yo ya no soy más dueño de mí mismo. Yo ya no soy más mi cabeza. Tú eres el que me gobierna de ahora en adelante. Yo no me quiero dejar engañar por mi falsa humildad. Ya no quiero engañarme más. Yo quiero ser transportado. Cuando Lucifer se desconectó de Dios, que es la propia realidad del universo, él se desconectó con Dios, que es luz, y por eso que él fundó el imperio de las tinieblas. Él fundó el imperio de la mentira porque él instauró el mundo de la injusticia, porque Dios es justicia. Dios es santidad. Dios es la verdad. Por eso, hermano, el reino de Satanás es el reino de tinieblas. Es un reino lleno de envidia y odio. Si tú aún estás con envidia en tu corazón de alguien, de alguna cosa, ¿sabe quién colocó eso?
el diablo, él tuvo envidia y él tuvo envidia de Cristo. Él quería el lugar de él. Él quería que Dios lo eligiese para ser el centro conector de la obra de Dios. No, Dios no lo llamó. Dios escogió a su Hijo, Jesucristo. Entonces él tiene envidia y a partir de la envidia surge odio. Él tiene odio. Él tiene odio de Dios. Él tiene odio de Cristo. Entonces él inventa todo tipo de odio para los reyes, para los príncipes de la tierra, enfurecidos contra Dios y contra su príncipe, contra su ungido, porque Satanás es quien hizo generar esta envidia con odio. Él quiere matar, él mató al ungido. Y aún quiere romper todos los lazos, cualquier cosa que conecte, que nos conecte con Dios y con la palabra de Dios. Pero hermanos, Dios ya había escogido a Cristo. Él es el centro conector de la obra de Dios. Él es el hilo de ligación entre Dios y la creación. Entonces, cuando el hombre se desconectó de Dios, el hombre pasó a vivir en el reino de las tinieblas. Por lo tanto, hermanos, no es solo cambiar nuestro comportamiento, sino que Dios quiere transferir al hombre por medio de la redención para el reino de Cristo, que es el reino de la luz, del amor, de la justicia, de la santidad y de la verdad. Entonces, vamos a continuar el versículo 15. Del versículo 1, o sea, el capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Hermano, ustedes saben que explicarle a ustedes lo que es la imagen. A ver, Cristo es la imagen del Dios invisible. No es algo fácil. No, no es fácil. Pero lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Cristo es la imagen. Esta palabra imagen en griego es eikon. Eikon. Y esta palabra imagen, eikon, no se refiere a solo a la forma o configuración externa o física. Y tampoco solamente se refiere a la semejanza, porque recuerde que el hombre fue creado a la imagen de Dios y a su semejanza. Entonces, la semejanza es más superficial y más es algo más profundo. Pero la imagen no es solamente una apariencia externa. Y ahí queda difícil de explicar. Entonces, voy a apoyarme en otro versículo, en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Lo voy a tratar de explicar. Hebreos 1:3. El cual, refiriéndose a Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Voy a tratar de explicar a Cristo como la imagen de Dios con estos dos versículos. Cristo es el resplandor de su gloria. ¿Qué es el resplandor de la gloria? ¿Quién sabe eso? Es interesante, hermano, que esta pequeña expresión, resplandor de la gloria, aquí no habla ni de la gloria de Dios, habla de la propia gloria. Resplandor de su gloria. Entonces, esta palabra gloria, ¿a quién se refiere? Solo puede ser Dios. Aquí está la prueba que yo hablé tanto tiempo, que la gloria es el propio Dios. ¿Es o no es? Es el propio Dios.
y Cristo es el resplandor de la gloria. Isso dá para entender melhor. Por quê? Eso da para entender mejor. Nós temos ¿Por uma qué? ilustração conosco. Porque nosotros tenemos una ilustración con nosotros. O El sol, sol. por exemplo, El sol, por ejemplo, fonte es una luminosa. fuente luminosa Ele tem resplendor, não tem? y él tiene un resplandor. El sol no tiene un resplandor, los rayos de Então luz. dá para entender melhor. Entonces, da para entender un poco mejor. Se o sol Dios es el sol e os raios de luz, y los rayos de luz, os raios de luz que são los rayos de luz emitidos que son emitidos a partir de la fuente luminosa resplendor. son llamados Não, de el resplandor. uma fonte luminosa. Entonces, Dios como si fuese esta fuente luminosa y Cristo Os raios, son los rayos, esplendor el resplandor dessa fonte luminosa. que sale de esa fuente luminosa. Dá para entender um pouquinho melhor. Ya, eso da para entender un poco mejor. ¿Y qué dice después? Expressão Y también es la imagen misma de su sustancia, do seu ser aqui é o ser. de su ser, es el ser de Cristo. Ser aqui, essa palavra ser em Y grego ser aquí, en griego, es hipóstasis. Hipóstasis es el propio ser de Dios y algunos traducen a la propia substancia de Dios. La substancia de Dios. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la expresión exacta de la substancia de Dios. Mas esta palabra tiene una expresión exacta. Para entender esto hay que volver al original griego. Esta palabra expresión exacta es una palabra, es la palabra carácter. Y carácter es un timbre, una imagen impresa o una imagen grabada. Si Dios es la sustancia, Cristo es quien graba la sustancia en usted. Él graba la sustancia de Dios, Él lo timbra en usted como un sello. ¿A dónde nosotros vamos a entender esto? Oh, Señor Jesús. Primero, vamos a hablar del sol primero. El sol llega al hombre a través de los rayos de luz que son emitidos. El sol, nadie es capaz de aproximarte al sol. ¿Y cómo nosotros disfrutamos del sol, del calor, de la energía? Lo disfrutamos a través del resplandor del sol. El sol. Nosotros no nos podemos acercar, pero disfrutamos del sol por medio del resplandor del sol. Y nadie jamás vio a Dios, ni es capaz de verlo, pero el Hijo unigénito nos reveló al Padre. Está para entender, dio para entender un poco mejor el tema de la imagen de Dios. Entonces, para entender un poquito mejor, segunda de versículo 4. Segunda de Corintios 4:4. Los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no resplandezca, para que no le resplandezca la luz. Dios es el sol. A través de Cristo llega ese resplandor a ti. Y esa es la luz que llega hasta ti. Entonces, para que la luz no le resplandezca, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahí está la misma palabra que está en Colosenses capítulo 1. Entonces, ¿por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Por eso, hermano, es peligroso nosotros predicar con nuestro conocimiento bíblico. Es peligroso nosotros predicar con nuestra elocuencia. Es peligroso nosotros predicar con predicar el evangelio en la esfera de la falsedad. Es peligroso, hermano, hablar de Dios y que no resplandezca ninguna luz. Por eso que Pablo dice que no nos predicamos a nosotros mismos, más a Cristo Jesús como más a Cristo Jesús, al Señor Jesucristo y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Quien predica es un siervo del que escucha. No es ¿a quién servimos? Al propio Cristo. ¿Y Cristo quién es? Es el resplandor de la gloria de Dios. Y ahí el versículo 6 es maravilloso, porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz. Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que recibe? Es luz en las tinieblas. Tú estabas en el imperio de las tinieblas, pero de repente Dios hizo resplandecer la luz en las tinieblas. Y cuando Dios hace resplandecer la luz en las tinieblas, ¿de dónde vino la luz? Es de Dios. Él mismo resplandeció en nuestros corazones. Entonces, cuando Cristo un día resplandeció en sus trevas como luz, en la verdad, ¿quién resplandeció en usted? El propio Dios. ¿Ustedes vieron esta relación de Dios y Cristo? Cristo es la imagen de Dios. Y cuando tú recibes la imagen de Dios, usted recibe el propio Dios. Cuando tú recibes la luz que resplandece, que viene de Dios, el Dios propio entra en usted, resplandece en ti. Qué cosa maravillosa. Él mismo resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios, de la gloria de Dios. La gloria está allá, mas es capaz de resplandecer en la gloria del Señor, en la cara de Cristo. Tú puedes mirar para el rostro del Señor y ahí está la gloria de Dios. Por eso que nosotros contemplamos, por eso que si nosotros tuviéramos el velo en el capítulo 3, por tanto nosotros todos mirando cara a cara, descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Volviendo para 2 Corintios 3, el 1. ¿Comenzamos otra vez a nos recomendando a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo ya manifiestos que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, o inscrita o grabada, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere decir esto? Es Cristo y la expresión exacta de su ser. Cristo es el timbre que graba en usted la sustancia de Dios. Cuando tú oyes la palabra profética, cuando un profeta que realmente habla por parte de Dios, y cuando Dios, por el Espíritu de Dios, sale, la palabra sale hasta nosotros, esa palabra está llevando a Cristo como conector, está llegando a tu corazón, Él está estampando tu corazón, Él está grabando su corazón, en tu corazón, está esculpiendo en tu corazón. Hermano, nuestro corazón es grabado como una carta de Cristo,
como la sustancia de Dios. Y esta sustancia no es una, no es no es una tinta que se pueda lavar. Es algo que se graba y nunca más sale. Ya hace parte de la historia del amor de Dios. Si la palabra profética realmente fuera una palabra real de Dios, esta palabra que es recibida por la fe, con simplicidad, aquel que recibe eso con simplicidad y practica, ese hombre se vuelve alguien en quien Dios timbra, estampa la palabra de Dios en sus corazones que nunca más sale. ¿Quién cree en eso? Amén. Por eso, hermanos, Cristo es la imagen del Dios invisible. Dios quiere usar a Cristo como conector. Dios quiere grabar a Dios mismo en usted por medio de Cristo. Dios quiere resplandecer como luz dentro de ti. Él quiere grabar en ti toda sustancia de Dios, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en su corazón. Él está escribiendo una carta, una historia de amor que nadie puede quitar. En otras palabras, es la palabra profética la que produce todo esto. Crea si usted quiere. En otras palabras, cuando el apóstol predicaba a Cristo, los oyentes recibían la luz de la gloria. ¿Es así? ¿Dios no es gloria? Cuando el apóstol predicaba a Cristo y tú recibías a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, ¿tú recibes qué? Recibes el resplandor de la gloria. ¿Tú recibes qué? ¿Tú recibes el timbre, la estampa que va a grabar en ti la propia sustancia de Dios? Eso es maravilloso. El propio ser de Dios está siendo estampado en ti. El propio Dios, a través de la imagen del Dios invisible, está llegando hasta ti como la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a comentar la segunda parte, Colosenses 1. Mira, yo no sabía cómo explicar para ustedes qué es la imagen del Dios invisible, pero espero que ustedes hayan entendido. Él es la imagen del Dios invisible. Y la segunda parte es igual de enigmático. Y Él es el primogénito de toda la creación. El primero en ser creado, en nacer, de la creación. Mire, Cristo, en el tiempo de nosotros, hace 2000 años atrás, ¿cómo Él puede ser el primogénito de toda la creación? Mire, yo ya hablé sobre eso. Lo voy a volver a hablar. Dice, hermanos, Dios, Cristo, como Dios, Él es el creador. Juan hizo... algunos decían antiguamente que Cristo no era Dios, en verdad. Y algunos decían que Cristo sí era la verdad, sí era el propio Dios, y otros que no era hijo de Dios. Pero vemos nosotros en Juan 1, como dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Categóricamente aquí se afirma que Cristo es Dios. ¿Estoy lo correcto o no? Cristo es Dios, y Él estaba en el principio con Dios. Antes de Dios crear todas las cosas, Cristo estaba en el principio con Dios.
¿Dios habita dónde? Nosotros vimos una vez ahí en Isaías 57, no sé si se acuerdan. Isaías 57 muestra dónde es que Dios habita. Versículo 15. Que así dice el alto, el sublime. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Nuestro propio Dios es la propia eternidad, el que habita la eternidad. Hermanos, en Él los años no pasan. Por tanto, cuando el tiempo no funciona, Él es el único inmutable. Cuando el tiempo pasa, tic-toc, tic-tac. ¿Quién está sujeto al tiempo? Yo estoy. Las arrugas comienzan a aparecer. ¿Es así o no? Los cabellos se vuelven blancos. Uno comienza a colocarse calvo, algunos ya están pelados, sin pelo. Hermano, el tiempo es implacable. No vuelve más. TikTok, TikTok. Ese TikTok que acabo de hablar ya no vuelve atrás. Más Dios. Él habita la eternidad. Hermanos, y en la eternidad el tiempo no pasa. No hay tic-tac. El tiempo, la eternidad, van a percibir ustedes un día. Aún hay un tiempo, más no es el tiempo de nuestra noción. Hay un tiempo en la eternidad. Ustedes vieron en Apocalipsis, donde se hablaba de que hubo silencio en el cielo por 30 minutos. No, pero no es nuestro 30 minutos, pero era 30 minutos del reino de los cielos. No me pregunte cuánto es, porque yo no he ido allá, solo el Espíritu revela y sabe cuánto es eso. Santiago 1:17. Oh, Señor Jesús. Santiago 1:17. Son allá de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz. Hermanos, si usted quiere realmente un presente que no cambie, un regalo que no cambie, que no sea afectado por el tiempo, solamente puede venir allá de lo alto. Por eso, bendito Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda suerte de bendiciones espirituales que viene de allá de lo alto, amén, que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Hermanos, Dios es el Padre de las luces. Él es la propia fuente de la luz. Y Dios es luz. Juan habla en su primera epístola, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Yo no sé, hermano, cómo Dios le dio esa habilidad a Einstein de descubrir una de la teoría de la relatividad y publicó la teoría de la relatividad, que nadie sabe de dónde él sacó eso. En la teoría de la relatividad acabó con la física hasta en ese momento conocida, por lo que Newton explicaba. Hermano, ahora el tiempo y el espacio son en función de la velocidad de la luz.
¿Sabía eso, no? Si usted fuese capaz de viajar a la velocidad en un espacio, en una nave, en una nave que viaje cerca de la velocidad de la luz, quizá el 80%, porque el 100% no es posible. Si usted hiciese un viaje de 100 años, y usted tiene 20 años, y usted hace un viaje de 20 años del tiempo de esta Tierra, cuando usted vaya y usted vuelve, cuando usted vaya y vuelva, su hermano va a estar 20 años más viejo, porque cuando tú viajas más cerca a la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento. Y esto fue descubierto a través de la teoría de la relatividad. Hermano, ¿por qué? Si nosotros fuésemos capaces de viajar a la velocidad de la luz, que es imposible, ninguna materia consigue viajar a la velocidad de la luz. Por eso que la luz no es materia. La luz es una frecuencia. Entonces, si tú quieres viajar un día, habitar en la eternidad, que un día vamos a estar allá, no da para llevar esta materia. Por eso que Dios desea glorificar nuestro cuerpo. No vamos a tener más materia. Vamos a tener un cuerpo de gloria. Ahí sí, este cuerpo de gloria que no es materia, puede estar en la eternidad. Lo dio para entender, ¿o no? Dígame, le falta, le faltó esa clase, ¿cierto? Por eso, hermanos, en la eternidad futura no vamos a envejecer más y podemos ir para donde quisiéramos a la velocidad de la luz. Vamos a traer a los hermanos de vuelta. Vamos. Dios habita la eternidad. Él es el eterno. Isaías 40, versículo 28. Yo también viajé un poco lejos. Quedo entusiasmado con estas cosas. Isaías 40. Bueno, por eso yo quiero apresurar la venida del Señor luego. Vamos a entrar en una realidad, vamos a entrar en esa realidad más cerca. 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Por qué? Porque Él es la propia eternidad. Él no se cansa, es inmutable, Él no cambia, nunca. Eternamente joven. Señor Jesús. Pero para salvar al hombre, el Señor trajo esta palabra y vino a este tiempo, y este verbo se sujetó al tiempo y al espacio igual que nosotros. Pero este verbo cuando vino lleno de gracia y de verdad. Él trajo la gracia para nosotros. Él trajo la realidad de Dios para nosotros. Nosotros que estábamos desconectados de la realidad. Oh, Señor Jesús. Entonces el propio Dios se sujetó al tiempo en la persona de Jesús, y después de realizar la eterna redención en Hebreo 9:12, Hebreos 9, versículo 12. No por medio de sangre de bueyes, de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo tanto, la sangre de
¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, el cual limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No sé si me están entendiendo a dónde quiero llegar. Cristo estaba en la eternidad. Cristo era Dios, estaba con Dios. Y un día, hermano, por nuestra causa, la eternidad se sujetó al tiempo y habitó entre nosotros como un hombre. Y como un hombre que estaba sujeto al tiempo, su cuerpo también estaba sujeto al tiempo. Cuando él salió a ministrar, él no tenía belleza ninguna. Él tenía 30 años, me parecía alguien que tuviese más de 50 años. Su figura es como si fuese una raíz o tierra seca. Él también estaba sujeto al tiempo. Más, hermanos, cuando él murió, Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, hermano, ¿qué aconteció? En la resurrección, él fue admitido para dentro de la gloria de Dios. Cristo Jesús, hombre, fue generado hijo de Dios y él se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno. ¿Para dónde? Él se ofreció sin mancha a Dios por el Espíritu. ¿Usted sabe lo que es el Espíritu Eterno? El Espíritu Eterno, en la figura del tabernáculo, es ilustrado por las argollas. Usted sabe esa argolla que tiene la arca del testimonio, que pasan los bastones para que los levitas pudieran cargarlo. Esas argollas son circulares. Y una argolla y un círculo. No tiene comienzo y no tiene fin. ¿Dónde está el comienzo y dónde está el fin? Entonces, si para usted que está en el tiempo, parece que usted está en un punto más abajo de la argolla, parecía que Cristo apareció 2000 años atrás. En una argolla, un punto que está antes de nosotros, 2000 años. Puede estar después, porque está en una argolla. Dio para entender, ¿no? Si fuese en una recta, en un segmento de recta, un punto está aquí y un punto está allá. Uno está antes del otro. Más en una argolla, ¿no? Un punto está antes de otro, más depende del punto referencial. Entonces, cuando Cristo se ofreció, habiendo hecho la eterna redención, todo lo que la encarnación, el vivir humano, su crucificación, todo su sufrimiento, su resurrección, él se ofreció a Dios por medio del Espíritu Eterno. Todo lo que él hizo en el tiempo fue lanzado en la eternidad. Usted sabía que a través de ese proceso, Cristo que vino de la eternidad y se sujetó al tiempo y se ofreció a Dios por medio del Espíritu Eterno. ¿Ya sabía que Él está en la eternidad? Y el verdadero tabernáculo también está en la eternidad. No está más en Jerusalén. Cristo es el sumo sacerdote, el verdadero sacerdote, mediante la orden de Melquisedec, ahí en la eternidad. Él hizo un viaje en el tiempo y realizó el trabajo y volvió a la eternidad. Él quiere llevarte a ti a la eternidad. Quiere llevarte a ti a la gloria. Entonces, Él realizó la eterna redención y todo lo que Él hizo dentro de esta eternidad. Entonces, por eso, hermano, Él es el primogénito de toda la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, Él tenía un prototipo. Había una referencia. Cristo,
eh, quien apareció millones de años antes, ya estaba en la eternidad. Dios ya tenía un prototipo, Dios ya tenía una referencia para crear todas las cosas. Y cuando Dios creó todas las cosas, Cristo era el primero de toda la creación. Oh, Señor Jesús. Bueno, Pedro, usted está viajando. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, hermano? Está exagerado, hermano. Vamos a ver Apocalipsis 3. Apocalipsis 13. Explícame este versículo. Vamos a ver si está correcto o no. Capítulo 13, versículo 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Antes de la creación, el Cordero ya había sido muerto. ¿Cómo puede ser eso? Porque todo lo que él hizo, él se ofreció a Dios por el medio del Espíritu Eterno. Su muerte también fue ofrecida por medio del Espíritu Eterno. Por eso que él fue el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Ah, Señor Jesús. Vamos al versículo de 16 de Colosenses 1. Colosenses 1, 16. Tantas cosas, todas las páginas están acá como mezcladas ya, tanto que se toca para poder buscar. Porque, amén, 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Oh, Señor Jesús. Este es el eterno propósito que Dios estableció para Cristo Jesús. Este es el motivo por el cual Dios creó todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y todo será para Él. Entonces, hermanos, voy a leer una versión. No sé si ustedes conocen esta versión de la Biblia. Y todo esto fue el hermano Remilton que me lo presentó. La Biblia judaica completa. Porque en conexión con Él. Me gustó la palabra conexión. Porque en conexión con Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, visible e invisible, sean tronos, dominios, principados, potestades, todos fueron creados por medio de Él y para Él. Todo fue creado en conexión con Cristo. Nada fue creado sin conexión. ¿No es maravilloso, hermano? Oh, Señor Jesús, en conexión con Cristo fueron creadas todas las cosas. Por tanto, hermano, Él es el centro que conecta toda la creación. Él también es el centro de toda la creación, entre toda la creación. Dios quiere hacer este tejido. Entonces Dios necesita de un conector entre Dios y la creación.
Mas no es solamente en el sentido vertical, Dios desea entrelazar en el sentido transversal. Entonces Dios necesita entrelazarnos, nosotros los hombres, y nosotros necesitamos de Cristo para ser el punto de conexión de Dios para estar entrelazados. El amor de Dios viene acá a suplirnos como esta fuente y nosotros con este amor y esta gracia comenzamos a amar unos a otros. Comenzamos a amarnos unos a otros. ¿Y quién nos va a entrelazar? ¿Quién sabe costurarnos? ¿Quién sabe entrelazarnos así bien entre Dios y los hombres? Es solo Cristo que sabe hacer esas cosas. Por eso yo alabo al Señor por esa sabiduría de Dios. Hermano, las cosas invisibles deben referirse a las cosas angelicales, así como las cosas del cielo, trono, soberanía, principado, potestades, deben estar de acuerdo a las órdenes angelicales que Dios le dio en su dominio. Entonces ellos tienen autoridad dentro de su dominio que Dios le dio. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos fue por el aliento de su boca. Entonces, los cielos, vemos que Dios tiene un ejército en el cielo de millares y millares de ángeles. Y incluso los ángeles también fueron conectados en conexión con Cristo. Por eso, hermano, Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por intermedio de Cristo. Nada existiría si no fuese por medio de Cristo. Más Hebreos 1:2. En estos últimos días. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, hermanos, hoy trabaja por medio de Cristo. Cristo es la conexión entre el Creador y la criatura, y Cristo también es el hablar de Dios, es la palabra de Dios, que Dios está hablando por medio de él, y Dios lo constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de él fue hecho. Por eso que Lucifer sintió envidia, odio contra el ungido de Dios, porque Dios escogió a Cristo como el heredero de todas las cosas. Romanos 11, versículo 36. Na verdade, eu gosto desses últimos versículos, desde 33 a 36, gosto demais. Olhando para toda a maravilha que o Senhor está fazendo. O Senhor já fez e está fazendo entre nós. Irmãos, eu me lembro que uma vez em Piracicaba, eu fiz questão desses versículos. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do Oh, profundidad de las riquezas. 33. Y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le prestó a él? ¿Alguien le prestó alguna cosa a él? ¿Alguien fue proveedor de él? No.
porque de Él, porque, hermano, nadie puede proveerle a Él, porque Él es el proveedor de todas las cosas, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Lo voy a leer de nuevo, me gusta mucho, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, Cristo. Por eso, hermanos, Cristo es la sabiduría de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 3. Porque o Paulo, ele recebeu a revelação do mistério de Cristo, mistério de Deus, que é Cristo. Em quem? Que Pablo, por medio Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. porque Cristo está en todos los misterios y sabiduría del mundo. Si usted quiere sabiduría, no vaya a la filosofía y si usted quiere conocimiento, no vaya a la teología, sino vaya a Cristo, porque en Cristo están ocultos. ¿Ocultos qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 24 diz assim, eu vou ler desde o 22. 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Hermano, lo que está aconteciendo hoy día no sabemos cómo explicarlo. No hay cómo explicarlo, es locura. Es locura. Señor Jesús. Nosotros tenemos acá, hermano, nuestros hermanos coreanos ahí en San Pablo hacen un esfuerzo ahí de la nada para traducir en coreano y traducen esto para llevar allá a los hermanos que están en Corea. Solo que ellos no estaban entendiendo muchas cosas. Hasta la palabra profética. Es un poco difícil de comprender. Palabra profética, qué término más extraño. Intentar explicar toda esta locura que está aconteciendo. ¿Cómo es que voy a explicar? ¿Usted consigue explicar? Yo no consigo explicar. Por eso que algunos de ellos vinieron. Esa locura no da para explicar. Es solo viniendo, es solo presenciando. Le voy a decir algo, hermano. Infelizmente, hay muchos hermanos que están viendo en internet, que están recibiendo la palabra profética en sus casas. Claro, no pudieron venir, infelizmente. Más aún voy a decir, infelizmente. Hermano, ustedes aún así no consiguieron tomar todo, solo el que está acá. El ambiente es inexplicable. Aquellos momentos en que nosotros somos arrebatados al tercer cielo son inexplicables. Es locura, es locura. Entonces nosotros predicamos a Cristo y que es locura, es tropezadero, más para los que fueron llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Proverbio 8, 8. El Cristo es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría fue establecida desde el comienzo, antes de que existiera la tierra. Dios ya lo poseía, donde el cielo, la tierra y el mar, y la sabiduría que es Cristo, Él era el arquitecto. Y ahí, pero vamos a leer el versículo 17. Colosenses 1, 17. Ya me pasé el tiempo de nuevo. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él y Él es antes de todas las cosas. Por un lado, significa lógicamente que su existencia era antes de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que su existencia ya era desde la eternidad pasada. Mas no quiere decir solo eso. No, por otro lado, Él es antes de todas las cosas. Porque para que estén todas las cosas, se necesitaba estar Él. No sé si entienden. Para Dios crear todas las cosas, Dios necesitaba de un punto de referencia para crear todas las cosas. Y ese punto de referencia es Cristo. Señor Jesús. Ustedes ya percibieron. A ver, ¿quién acá? A ver, yo como ingeniero, ya tuve que estudiar mucho. Geometría analítica. Para trazar un círculo, yo necesito saber dónde colocar el punto del compás. ¿Dónde está el centro de la circunferencia? Cristo es antes de todas las... Ya, Cristo dice, ¿dónde voy a colocar la punta de mi compás para crear todas las cosas? Ahí es donde Cristo está. Amén. Cristo es antes de todas las cosas. Él es el punto de referencia, es el inicio, el primogénito de toda la creación. Oh, Señor Jesús. Espero que ustedes hayan entendido. Él es antes de todas las cosas y en Él todo subsiste. Esta palabra, hermano, ya lo dije muchas veces. La palabra griega para subsistar es sudistal. Y sudistal, usted busca la definición, es juntar, unir en un punto o unir las partes en un todo. Entonces, es un punto central, un punto de conexión que conecta todas las cosas en un todo. Ustedes van a percibir un día, vamos a entender un día cuando lleguemos allá. Cuando usted salga de este mundo material, usted va a percibir que todo el universo del lado positivo fueron creados como un todo. Y nosotros estamos todos comunicados. Y yo no sé cómo explicar eso. Solo en aquel día. Por eso, hermano, usted no va a sentir falta. ¿Será que voy a reconocer a mi esposa? ¿Será que voy a reconocer a mi marido? Y mis hijos. Y mi mejor amigo. Usted lo va a reconocer, sí. ¿Por qué? Porque el Señor no va a quitar nuestra característica y personalidad. Él lo va a reconocer. Más usted no necesitará de una ligación fuerte y especial con ellos. Usted no se sentirá falta de una ligación, una conexión fuerte con su amigo, su esposa, porque usted ya estará fuertemente ligado, conectado con todos. Y el amor de Dios
nosotros perseveremos y estaremos conectados en todos. Você vai me perguntar, você já foi lá? Eu não fui ainda. Si usted me pregunta, ¿usted ya fue para allá? Yo no fui. O Senhor me Más, revelou un poquito. El Señor me reveló un poquito. Por isso, irmãos, você não vai sentir. Por eso, hermano, usted no va a sentir paz. Pucha, yo amo tanto a mi mujer hoy día. Y aquel día. A conexão vai ser tão Oh, aquel día la conexión va a ser tan fuerte, mais forte do que hoje a ligação. mucho más fuerte que hoy día la conexión que tú tienes con tu mujer. Aleluia! Aleluya. Oh, Señor Jesús. Amén. Nós vamos cair numa rede de amor. Vamos a caer en una red de amor. E numa piscina de amor. Vamos a sumergirnos en esta piscina de amor, envueltos en amor, dentro de un todo. Ese todo es la plenitud de Cristo, es la plenitud de Dios, Entrelaçados entre Deus e os homens. entrelazados entre Dios y los Não hombres. sentirá falta mais em nada. Usted no sentirá más falta de nada, ni siquiera de pescar. Acho que eu vou terminar aqui. Yo creo que voy a parar aquí. Maravilhoso, amém. Maravilloso, amén.